Definiciones. Las chulpas son monumentos mortuorios encontrados en el altiplano cuya altura alcanzan hasta los 8 metros. Generalmente tienen una base angular o redonda, en forma de torre o caja, destinados a los personajes de gran prestigio. La mayoría de estos monumentos prehispánicos tardíos han sido construidos en adobe, pero también existen varios sitios donde las chulpas han sido hechas de piedra, como por ejemplo en Sillustani. Los putucos son construcciones que se realizaron desde la época pre-inca a base de champa, que son bloques de tierra con raíces de ichu extraídos del suelo. Estos putucos tienen una base cuadrada de 3 por 3 metros. Cuentan con un techo cónico y pueden llegar a medir hasta 5 metros de altura. Cuentan a su vez con aberturas muy estrechas que sirven como la puerta y las ventanas. Sistemas constructivos tradicionales en el Perú. El Perú es considerado uno de los territorios donde se albergaron las grandes culturas sudamericanas. Entre estas está una pancultura que se expandió en otros países gracias al Imperio Inca. Derivada de esas creencias se construyeron edificaciones y templos a bases de materiales de la zona, como serían el adobe, el tapial y la piedra, de los cuales aún sigue quedando evidencia. Los sistemas de construcción más antiguos o tradicionales en el Perú datan de los tiempos preincaicos, por lo que son el testimonio de expresión cultural en el país y son considerados sistemas ecológicos hoy en día. Entre los más utilizados en la actualidad tenemos los sistemas constructivos de piedra, barro, quincha, tapial y hasta madera. Hablaremos un poco más de los sistemas constructivos, empezando por el adobe. ¿Qué es el adobe? Es la unidad de construcción para las edificaciones. Está compuesta por una masa de barro que es dejada secar al sol. Tiene una composición entre barro y arena con un porcentaje razonable de arcilla, que va del 30% al 20%. Estos bloques nunca deben de tener la presencia de materia orgánica y las medidas pueden variar. La medida más aproximada sería de 30 por 30 por 10 de altura. Esta técnica es igual de antigua que el adobe. Se utiliza la misma mezcla de arcilla, paja y barro. En este proceso constructivo lo que lo diferencia es la utilización de piedras pequeñas para conseguir un resultado más resistente. Este sistema constructivo también lleva el nombre de adobón. Esta técnica se basa en la construcción continua de bloques, es decir, se construye en el mismo lugar de la edificación. Son bloques continuos unidos. La quincha consiste en una estructura básica de madera o caña, que es empotrada a una cimentación de concreto simple y en ciertos casos en concreto armado, posteriormente enlucidos con barro y mortero para darle consistencia. Historia de las chulpas y los putucos en el Perú. La palabra putuco tiene un origen lingüístico incierto. Las hipótesis desarrolladas al respecto manifiestan que podría relacionarse con el quechua o con el aymara, incluso con el uruquilla o la lengua del uru. El origen de estas construcciones toman como principal lugar el lago Titicaca, que fue un territorio donde confluyeron diferentes culturas, llegando a ser una de las zonas de confederación política de varios de los grupos sociales. Como evidencia, se puede apreciar en la actualidad la similitud de creencias, lenguas andinas, las etnias, las costumbres, técnicas constructivas y técnicas agrícolas. Entre estas similitudes también se encuentran las construcciones que serían los putucos. El arquitecto Ferruccio Maruzzi considera que las edificaciones más antiguas, similares a los putucos, pertenecen a la cultura huancarani. Su ubicación geográfica es al sur del lago Titicaca y al norte del lago Popo, en territorio boliviano entre los departamentos de La Paz y Oruro. Este se puede considerar el origen de las chulpas y de los putucos en el Perú. Los putucos en la actualidad tienen la influencia de la cultura huancarani. Se tiene dos tipologías de vivienda: viviendas con techo de paja y viviendas con techo en forma abovedada o forma cónica. En ambas viviendas la planta es circular, con un diámetro aproximado de 4 metros. Se utilizaba como material principal la champa, en Perú, o tepe en Bolivia.
Tenemos las variaciones de las viviendas de Huancarani. En la actualidad, los lugares que cuentan con mayor presencia de estas construcciones en la región de Puno son las provincias de Samán y Taraco. Edificaciones históricas con similitudes tipológicas con los putucos. En el libro del ingeniero Yasmani Vitulas llamado Etnoingeniería de los Putucos, la primera etnia que habitó Taraco, uno de los primeros lugares donde se vio estas edificaciones, eran los llamados jintiles, un nombre nativo aymara. Esto explicaría la existencia de la arquitectura funeraria con puertas direccionadas a la salida del sol. Estos habitantes fueron invadidos por los chiriguanos, otra etnia guerrera, quienes construyeron los putucos basándose en estas construcciones. Según las crónicas de Pedro Cieza de León y las crónicas de Guamán Poma de Ayala, existen construcciones equivalentes a los putucos, además de los gentiles. Estos serían las chulpas de Jayanpasa, las viviendas culturales de Umasuyo y los putucos de los Uros Chipaya. A lo largo del mundo tenemos también construcciones de viviendas y otros tipos con estos sistemas constructivos tradicionales, de forma que los putucos tienen una similitud en forma, material y sistema constructivo. Las diferentes culturas del mundo han llegado a tener soluciones constructivas muy similares, demostrando que a pesar de no existir un vínculo conocido entre ellas, hay similitudes en su criterio constructivo, con el fin de mejorar su calidad de vida y sobrevivir al entorno. Mucho de esto se debe a la estrecha relación que hay entre las culturas y el resto de la naturaleza, el conocimiento de los climas, su geografía y el respeto por sus creencias. Las viviendas tradicionales, llamadas viviendas vernaculares, que se han seleccionado en este apartado son la Taquientatasta o Katamariba, la Casa Colmena de Arán, que queda al suroeste de Turquía, las viviendas de la cultura Umasuyo, las viviendas de los indios navajos en Estados Unidos, el Tolek, que es una vivienda en Musgum, en Camerún, y las viviendas colmena en Siria. La mayoría de chulpas fueron hechas de barro, pero existen una gran cantidad reconocida de chulpas hechas a base de piedra, que sirvieron como santuario funerario de las culturas desarrolladas cerca del lago. Se tiene registros de chulpas de piedra pulida unidas sin argamasa, al estilo incaico, como también las hechas con pequeñas piedras unidas con argamasa de barro y paja. En caso de las chulpas de la sociedad Canas, existe vestigios de por lo menos una chulpa rematada con una cúpula. Esta sería la chulpa de Maucallacta. Algunas de las chulpas de piedra además contienen algunos tallados generalmente representados por la forma de los lagartos, como en el caso de Sillustani, o felinos, como en el caso de las chulpas de Cutimbo. En el caso de las chulpas de barro, la mayoría son de base cuadrada o rectangular, con diversos diseños e incluso con motivos pictóricos, en donde predomina el rojo, amarillo y blanco. En menor medida el verde y el azul. Las puertas de ingreso de las chulpas de barro son diversas. Existen puertas cuadradas, triangulares u ojivales. Las chulpas policromáticas eran realizadas con dos técnicas distintas. La primera consistía en hacer adobes de barro coloreados que luego fueron colocados dando forma a motivos geométricos. La otra técnica fue hacer la estructura con barro sin colorear y luego revestirla con pedazos geométricos de barro coloreado. Los putucos se pueden utilizar como viviendas y pueden tener variantes en cuanto a su uso, por lo que se puede determinar tres espacios principales que irán variando de acuerdo a las necesidades. Estos serían la cocina, el dormitorio y el depósito. Las variaciones más comunes son las siguientes: cocina-dormitorio, cocina-depósito, dormitorio-depósito. Y como cuarto espacio tenemos las bóvedas para guardar bosta, cebada o semillas de papa, lo que se consideraría como un depósito grande o como un corral para los animales. Hablemos un poco sobre la champa utilizada en este proceso constructivo.
La champa es la unidad de construcción de los putucos desde las épocas preincas. Son bloques extraídos de tierra o suelo con una herramienta de mano llamada chaquitaglia. Con el tiempo, estos bloques se entrelazan debido a los pastos silvestres que se encuentran en su interior. Se consideran construcciones vivas debido a este proceso, que ocurre después de que ya es construido los putucos. Las raíces aún vivas dentro de los muros logran entrelazarse, haciendo una estructura mucho más estable con el tiempo, considerado un verdadero mortero de esta construcción. Para extraer la champa de la tierra se deberá tener ciertas características. Debe ser un suelo donde crece pasto silvestre llamado chiji o quemeyo. Ese tipo de fibra hace que la champa sea un bloque de tierra con un tejido vegetal interno. Y como segundo punto tenemos que el componente del suelo sea limo arcilloso orgánico que proporciona la impermeabilidad y la cohesión. Para la extracción de la champa en el suelo de limo tenemos 4 pasos. El primer paso consiste en el trazado de la unidad del suelo, que inicia con los cortes con las herramientas ya mencionadas como la chaquitaglia. El segundo paso son los cortes del terreno. El tercer paso es la extracción misma y el cuarto es el apilamiento de champa extraída. Proceso de construcción de los putucos. El proceso constructivo de los putucos va a ser dividido en 2 etapas. Una etapa que está destinado a las ceremonias ancestrales, culturales y el segundo paso que sería el proceso mismo de construcción. En el primer proceso, donde se llevarán a cabo las ceremonias, se realizan costumbres ancestrales que hoy en día se conservan en las zonas donde se construyen los putucos. Tienen un espacio crucial en el proceso constructivo de estos, siendo una ceremonia hecha por los pobladores antes, durante y después de la construcción, con el fin de pedir permiso, pedir bendición a la Madre Tierra. En este cuadro podemos observar el segundo proceso, que sería la construcción. Tenemos 6 etapas. La primera es la extracción de la champa, organizando los trabajos, las cuadrillas, las herramientas, tomando el trazado, el corte en el suelo, la extracción de bloques y posteriormente el secado de la champa. Como segundo punto tenemos el nivelado del terreno y trazado y replanteo. La construcción de los putucos no necesita cimentación, por lo que solo se realiza el nivelado del terreno. Como tercer punto tenemos la construcción de muros. Principalmente tenemos que realizar un trazado y replanteo para asentar la primera hilada de champa sobre el suelo. En esta hilera se va a definir la ubicación de la puerta. A continuación se colocarán las champas y no se empleará ningún tipo de mortero. Hay que recordar siempre que los muros de la vivienda deben ser ligeramente inclinados hacia adentro. Como cuarto punto vamos a tener la construcción de la cobertura. La forma del techo de los putucos es cónica, similar a un semicírculo cuando la base del putuco no es completamente cuadrada. En las aristas de los muros de champa se realizará la colocación de refuerzos de madera para realizar correctamente la transición hacia el techo. De esta forma, las varas de madera o caña para salir forman una cúpula. Como quinto punto vamos a tener a los acabados, que sería la colocación de la puerta, la realización de algún tarrajeo o enlucido, la colocación de ventanas si el putuco los tuviera. Como sexto punto vamos a tener al mantenimiento, Para mantener a la vivienda en correcto estado, extendiendo su durabilidad, se debe realizar un mantenimiento exterior de la vivienda, por lo que puede llamarse un retoque, un revoque o enlucido de la vivienda con una mezcla de barro. Conclusiones. Actualmente los putucos son considerados como arquitectura sostenible debido a su proceso constructivo, que se caracteriza por ser respetuoso con el medio ambiente. 2. Los putucos y chulpas fueron construcciones similares en forma, usadas por culturas asentadas alrededor del lago Titicaca. Sin embargo, su uso dependía de las diferentes costumbres que se desarrollaban en la Confederación. Esto hacía que sus usos
variaran, tanto como mausoleo y como vivienda. Punto número 3. El uso de estas construcciones es recurrente en zonas que presentan un clima frío o helado. A lo largo de la historia, podemos concluir que el adobe de este sistema constructivo actúa como un material conveniente para las construcciones en zonas como el altiplano.